De esta manera se daba la vascularización del sistema nervioso. Ahí podemos ver de manera esquemática cómo la arteria, ¿no?, vertebral, ¿no?, ingresa por los agujeros vertebrales, ¿no?, cervicales, ¿no?, y finalmente ingresa, pues, ¿no?, al endocráneo y se une con la contralateral para formar, ¿no?, el tronco basilar, ¿no?, o arteria basilar, ¿no?, lo cual va a dar la vascularización básicamente a las estructuras de la fosa posterior y también, ¿no?, al lóbulo occipital. El mayor porcentaje es dado básicamente por el territorio carotídeo, ¿no?, las arterias, ¿no?, cerebral anterior y cerebral media, que son ramas terminales, ¿no?, de la arteria carótida interna, ¿no? Entonces, con respecto al sistema carotídeo, ¿no?, de manera general, la arteria carótida interna pues tiene 4 segmentos, ¿no?, un segmento cervical, ¿no?, un segmento petroso, ¿no?, ¿no?, cuando ingresa por el conducto carotídeo, ¿no?, luego el segmento cavernoso, ¿no?, va a estar en el interior del seno cavernoso, ¿no?, es el único vaso que va a ubicarse, ¿no?, en parte, digamos, de su recorrido, ¿no?, en una vena, o en este caso en un seno venoso, y finalmente el segmento cerebral o supraclinoideo, ¿no?, o le llaman también segmento oftálmico. Esta arteria se divide en 2 ramas terminales, ¿no?, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media o silviana, ¿no? Existen otras ramas que se denominan ramas colaterales, ¿no?, entre las cuales tenemos la arteria oftálmica, que es la primera rama colateral, ¿no?, que sale una vez que sale del seno cavernoso, de su segmento cavernoso, ¿no?, emite, digamos, como rama colateral a la arteria oftálmica. Otras ramas tenemos las arterias hipoficiarias superiores e inferiores, también son ramas, ¿no?, de la arteria carótida interna, la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. Es muy importante considerar, ¿no?, de que en muchas de estas arterias, ¿no?, se pueden generar, ¿no?, algunas dilataciones o aneurismas intracraneales, ¿no?, es una patología genética, congénita, ¿no?, cuya ruptura muchas veces puede generar, pues, una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y eso lo podemos ver en muchas de las ramas colaterales, ¿no?, como la arteria comunicante posterior o la arteria comunicante anterior también, ¿no? Entonces acá podemos ver, miren ustedes, ¿no?, más o menos a la altura del cartílago tiroideo, el borde superior, ¿no?, vemos la bifurcación de la arteria carótida, ¿no?, de la arteria carótida común, ¿no?, o arteria carótida primitiva. Acá vemos las 2 ramas, ¿no?, acá vemos la carótida interna, ¿no?, y acá vemos una dilatación justo en la base, ¿no?, del origen de la arteria carótida interna, que corresponde, pues, al seno carotídeo, ¿no?, que contiene varoreceptores, como ustedes saben, ¿no? Y acá vemos, pues, el segmento cervical, luego el segmento petroso, ¿no?, luego el segmento cavernoso, ¿no?, en relación con el seno cavernoso, y luego el segmento supraclinoideo o segmento oftálmico también le llaman, ¿no? Acá podemos ver, miren cómo está apostado aquí, cómo se forma. Esto es territorio vértebro-basilar, ¿no?, la arteria basilar, cómo se forma por la unión, ¿no?, de ambas arterias vertebrales, ¿no? Entonces vamos a empezar por las ramas colaterales, ¿no? La primera de ellas es la arteria oftálmica, ¿no?, que es la primera rama colateral, como ustedes están viendo acá. Acá está ya a la salida, ¿no?, del segmento cavernoso, salida del seno cavernoso, ¿no? Cuando sale, digamos, esta arteria va a dar a la arteria oftálmica, que ustedes saben que va a dar la vascularización a la cavidad orbitaria, al globo ocular, ¿no?, y también, ¿no?, a la retina, porque una de sus ramas es la arteria central de la retina, ¿no? Entonces acompaña al nervio óptico, en la parte inferior se mete, ¿no?, a la vaina dural, que envuelve al nervio óptico, y finalmente entra al tejido neural de la retina, dando la vascularización a los 2 tercios internos, ¿no? Entonces acá la vemos naciendo, originándose de la parte anterior e interna de las apófisis clinoides anteriores, ¿no?, del esfenoides, del hueso esfenoides, ¿no? Entonces, ¿sí?
Entonces entra en la órbita, ¿ya? A través del agujero óptico, ustedes ya lo conocen, para dar la vascularización existe una serie de ramas, ¿no? En promedio son 10, ¿no? Algunos dicen un poco más, ¿no? Existen variantes, ¿no? Y una de sus ramas principales es la arteria central de la retina, que ya describí. Entonces, cuando se produce una oclusión de la arteria, porque aquí hay que darle, digamos, una funcionalidad, es una neuroanatomía funcional, ¿no? Cuando se produce una oclusión, ¿no?, de la arteria oftálmica, se va a dar el síndrome de la arteria oftálmica. ¿Por qué se caracteriza? Porque va a haber una ceguera monoocular transitoria, o llamado también amaurosis fugaz, ¿no? Es una forma de enfermedad cerebrovascular isquémica transitoria, ¿no?, o paroxística, ¿no? Si ya la oclusión es permanente, ya el daño es irreversible, ¿no?, cuando se afecta básicamente la arteria central de la retina, ¿no? Entonces, pero cuando esto ocurre a nivel de la misma arteria oftálmica, ¿no?, se da, digamos, esta ceguera monoocular transitoria, ¿no?, que es un accidente isquémico transitorio, ¿no? Y que puede darse también esta ceguera, ¿no?, por un embolismo arterio-arterial. Se desprende un émbolo de una arteria cercana, ¿no?, y va y ocluye en este caso la arteria oftálmica. Hay otras arterias también que se originan del segmento oftálmico, ¿no?, o el segmento supraclinoideo, como por ejemplo las arterias hipoficiarias también, ¿no? Y muy cerca, ¿no?, la arteria comunicante posterior. La oclusión muchas veces suele ser asintomática, muchas veces es asintomática debido a las ramas colaterales que se presentan, digamos, en las regiones circunvecinas. Entonces, esta es la arteriografía, ¿no?, de lo que es, digamos, la oclusión de la arteria oftálmica, ¿no? La otra rama es la arteria comunicante posterior, ¿no?, que es la rama, digamos, colateral del sistema carotidio, que tiene más variantes anatómicas, ¿no? Muchas veces está ausente, a veces está duplicada o está hipoplásica, y justamente por ese fenómeno que existe, ¿no?, de colaterales, ¿no?, abundantes en dicha región, es que resulta ser asintomática. Entonces, acá la podemos ver, ¿no?, es la segunda rama, ¿no?, colateral de la arteria carótida interna, justo casi en la región de la bifurcación, ¿no? Miren acá, este es el segmento cavernoso, está en el seno cavernoso, ¿no? Ya sabemos que en las paredes laterales del seno cavernoso se encuentran representados, se encuentran ubicados los nervios craneales, ¿no?, el óculo motor, el troclear, ¿no?, el trigémino también, el quinto 1, quinto 2 y el abducens, ¿no? Entonces vemos pues que se está originando cerca de la bifurcación terminal. Acá está la bifurcación terminal, acá se origina la arteria cerebral media o silviana, ¿no?, que es la que va a dar la vascularización a las regiones, a todas las regiones sensitivo-motrices, ¿no?, cerebrales, ¿no? Y por acá tenemos, ¿no?, la emergencia de la arteria, ¿no?, cerebral anterior, ¿no? Entonces se dirige pues hacia atrás, ¿ya?, por encima del tercer nervio craneal. Por eso es que justamente, ¿no?, cuando ocurre un aneurisma, ¿no?, de la arteria comunicante posterior, ¿no?, puede comprimir muchas veces el tercer nervio craneal, ¿no?, sobre todo cuando se produce una hemorragia, ¿no?, una ruptura aneurismática, y vamos a evidenciar en el paciente una oftalmoplegia u oftalmoparesia, ¿no?, del óculo motor, ¿no?, con todas las características clínicas que ya conocemos. Entonces, se dirige hacia atrás para unirse a la arteria cerebral posterior. Esta es la arteria cerebral posterior, ¿no?, que es la rama terminal del tronco basilar o arteria basilar, ¿no? Es la arteria, como les comenté, con el mayor número de variantes anatómicas, que muchas veces, ¿no?,
cuando se lesiona o hay un compromiso de la misma, ¿no? A veces resulta ser asintomático el cuadro clínico, ¿no? La otra arteria es la arteria coroidea anterior, ¿ya? También, ¿no? Parecido, ¿no? A la arteria comunicante, a la comunicante posterior, ¿no? Se origina cerca de la bifurcación terminal. Esta es la bifurcación terminal. Acá se está originando la arteria cerebral anterior y acá la arteria cerebral media o silviana, ¿no? Que les dije, pues se va a dar la circulación prácticamente, vascularización a la cara externa, ¿no? De las regiones sensitivo-motrices, ¿no? En su gran mayoría, por no decir todo, ¿no? Entonces, de igual forma que la arteria comunicante posterior, la arteria coroidea anterior discurre hacia atrás en relación con el tracto óptico, la cintilla óptica. Acá tenemos la cintilla óptica, acá, ¿no? La representación del quiasma óptico con los nervios ópticos, ¿no? Acá tenemos el tracto óptico o cintilla óptica, ¿no? Se distribuye por aquí, ¿no? La arteria coroidea anterior, ¿no? Ingresa en el asta inferior del ventrículo lateral, que corresponde básicamente al asta temporal, ¿no? Porque los ventrículos laterales tienen un asta anterior, que es frontal, un asta posterior, que es occipital, y un asta inferior, que es la temporal. Entonces ingresa, ¿no? A esa asta inferior del ventrículo lateral, termina en el plexo coroideo de esa asta temporal. ¿Ya? Entonces, acá la podemos evidenciar. Entonces, más o menos podemos, ¿no? Deducir, ¿no? Si es que se produce una oclusión de la arteria coroidea anterior, las manifestaciones clínicas que pueden haber, ¿no? Esta arteria coroidea anterior a su vez va a dar algunos ramos colaterales. ¿Para qué estructuras? ¿No? Para estructuras como el pie del pedúnculo cerebral. Acá tenemos el pedúnculo cerebral, ¿no? Va a dar vascularización, una rama colateral para esa región, para el cuerpo geniculado lateral o externo, y ahí nos vamos más o menos proyectando en la manifestación clínica que puede haber si es que se ocluye, ¿no? El cuerpo geniculado externo o lateral, que formaba parte del metatálamo, ¿es cierto?, en relación con la vía visual. La cápsula interna también, el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Ya sabemos también qué vías eferentes, ¿no? Y vías aferentes se desplazan, discurren por el brazo posterior de la cápsula interna, fundamentalmente la vía piramidal, ¿no? El fascículo córtico espinal, ¿no? Entonces podemos, ¿no? Deducir, ¿no? Clínicamente qué cosa puede haber. La cola del núcleo caudado también, que está por acá, ¿no? Haciendo prominencia a nivel, ¿no? del ventrículo lateral, ¿no? En el asta posterior, ¿no? El uncus del hipocampo también, ¿no? El uncus del hipocampo, que lo tenemos por acá, la amígdala y el globo pálido. El globo pálido que forma parte, pues, de, ¿no? El núcleo lenticular, ¿no? Tiene dos partes, el putamen y el globo pálido lateral y el globo pálido medial. Entonces, cuando existe una oclusión, digamos, de la arteria coroidea anterior, podríamos tener nosotros una hemiplegia contralateral, ya que sabemos que va a vascularizar el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Cuando se ocluye, ¿no? Un vaso que va a dar la vascularización al brazo posterior de la cápsula interna, son todas las fibras las que van a ser afectadas. No va a ser, digamos, territorios arteriales corticales, ¿no? Porque esta es una región subcortical. Cuando se afectan, ¿no? Territorios más selectivos en la corteza cerebral, ¿no? Las hemiparesias o hemiplegias son a predominio, ¿no? O bien facio-braquial, si se afecta, digamos, la arteria cerebral media o silviana, o puede ser plural, si se afecta la arteria cerebral anterior, ¿no? Pero en este caso, si hay una afectación, una interrupción, ¿no? De la información que se está desplazando
por el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? La hemiplejía es contralateral y es proporcional, densa y proporcional se le llama, ¿no? Puede haber también una hemihipoestesia, porque hay radiaciones talámicas que se proyectan por ahí, ¿no? Una hemianopsia homónima, por la relación que existe, ¿no? Por la porción retrolenticular, retrolenticular y sublenticular del tracto geniculo-calcarino, que se está proyectando también muy cercanamente. Entonces, ¿no? Vamos a tener una hemianopsia homónima contralateral. Ya hemos visto la vía visual también, cómo es que se sistematiza. Las funciones cognitivas están respetadas, pero se describe en algunos casos, ¿no? Por las conexiones que puede haber con algunas estructuras corticales, ¿no? Negligencia espacial y apraxia construccional en el caso de lesiones derechas, o en el caso de lesiones izquierdas, ligero compromiso del habla y del lenguaje. Puede haber disartria, una disartria por la paresia que presenta el paciente. Además, adyacentemente se va a encontrar el genu o rodilla de la cápsula interna, por el cual se va a desplazar para discurrir el fascículo geniculado, ¿no? El haz geniculado o córtico vulvar o córtico nuclear, ¿no? Que va a llevar, pues, ¿no? La información a los núcleos de los nervios craneales que están en el tronco cerebral, donde se decusa, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la clínica que podría existir en el caso de una oclusión de la arteria coroidea anterior, ¿no? Hay que tener mucho cuidado para poder diferenciarla de aquella que se produce, digamos, por oclusión de otros vasos. Las arterias hipoficiarias, también las había mencionado, ¿no? Tienen un rol también muy importante, ¿no? La hipoficiaria superior y la hipoficiaria inferior. Les dije que la arteria hipoficiaria superior nacía del segmento oftálmico de la arteria carótida interna, muy cerca a donde nace, ¿no? La arteria oftálmica, ¿no? Va a irrigar el infundíbulo o tallo hipoficiario, ¿no? Y también la eminencia media, ¿no? La eminencia media es una región neural de sustancia gris donde se va a secretar los factores, ¿no? Los factores liberadores o inhibidores que se producen, ¿no? En el hipotálamo y que van a ser liberados, van a dirigirse a través del sistema porta hipoficiario hacia la adenohipófisis, ¿no? Mientras que el infundíbulo, ¿ya? El infundíbulo que está por detrás es por donde se va a proyectar, se va a liberar las hormonas que van hacia la neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿no? Tenemos la vasopresina, la oxitocina, ¿no? Por los núcleos supraóptico y paraventricular, ¿no? Entonces, esta arteria hipoficiaria superior va a irrigar ambas estructuras, ¿no? La eminencia media, que es la parte más inferior del hipotálamo, ¿no? Y también el infundíbulo, ¿no? Además, también otras regiones hipotalámicas y la adenohipófisis, ¿no? Entonces, va a crear un plexo capilar primario, ¿ya? Que finalmente, ¿no? Se va a anastomosar con arteriolas de dicha región, ¿no? Que se originan justamente también de la arteria hipoficiaria superior y van a formar, ¿no? El sistema portal hipoficiario. ¿Ya? Entonces desemboca finalmente este plexo capilar en las venas porta hipoficiarias. Y la arteria hipoficiaria inferior, ya que se origina en un tronco que se describe como tronco meningo hipoficiario, también de la arteria carótida interna, ¿ya? Y se encarga de irrigar meramente la hipófisis posterior, o neurohipófisis, como lo podemos ver acá, ¿no? Entonces, está encargada de irrigarla, forma un anillo vascular y permite que las hormonas como la antidiurética o vasopresina y la oxitocina pasen a la circulación sistémica. Ya hemos visto cuando vimos la clase, ¿no? de encéfalo, cómo es que llegan estas hormonas y se almacenan, se producen, ¿no? En los núcleos supraóptico y paraventricular de la región más anterior supraóptica, ¿no? Y se liberan, ¿no? Se van a almacenar
a nivel de la neurohipófisis y finalmente a través, ¿no? Pasan a la circulación sistémica a través de esta arteria hipofisiaria inferior, es un tracto, ¿no? Hipotálamo hipofisiario, ¿no? Entonces, ese es el rol de las arterias hipofisiarias. Ambas también se describen como ramas de la arteria carótida interna. Y ya pasando, digamos, a las arterias terminales, tenemos, ¿no? La arteria cerebral anterior, ya lo habíamos visto, la bifurcación, ¿no? La arteria cerebral anterior, que viene, ¿no? Es la rama terminal más pequeña, ¿no? Se dirige hacia adelante, ¿no? Y hacia el plano sagital, ¿no? Encima del nervio óptico, acá tenemos los nervios ópticos, ¿no? De la carótida, acá está la bifurcación, la cerebral medio-silviana, la arteria cerebral anterior, ¿no? Entonces alcanza la fisura interhemisférica o fisura interhemisférica, ¿no? Y se va a ubicar por encima del cuerpo calloso, ¿no? Del cuerpo calloso, ¿no? Terminando como arteria pericallosa, ¿no? Entonces, a este nivel, ya, se va a conectar mediante una arteria que recibe el nombre de arteria comunicante anterior con la arteria cerebral anterior, ¿no? Contralateral, ¿no? Tiene un segmento A1 que es el segmento precomunicante, ¿no? Y el segmento postcomunicante recibe el nombre de segmento A2, ¿ya? Después, digamos, este segmento postcomunicante se curva alrededor, ya, de la rodilla del cuerpo calloso, ¿ya? Y continúa como arteria pericallosa. Va a tener, ¿no? Como las otras arterias terminales, ¿no? del encéfalo, no tanto, ¿no? Las del territorio carotidio como, ¿no? Las del territorio vertebrovascular, ¿no? Ramas que son centrales y ramas que son más periféricas, que son corticales. Las que son centrales son las que van a dar irrigación básicamente, ¿no? A las estructuras más centrales, ¿no? Núcleos grises de la base, ¿no? U otras estructuras, ¿no? Que están ubicadas, ¿no? En el seno de la sustancia blanca, ¿no? Mientras que las ramas periféricas son aquellas, ¿no? Que digamos son más corticales, más superficiales. Entonces las ramas centrales, ¿no? Se originan del segmento precomunicante o proximal, el segmento A1, como les había mencionado, ¿no? Penetran a la sustancia perforada anterior, los espacios perforados anteriores, donde hay una serie de arterias perforantes, ¿no? Que coadyuvan la vascularización de esas estructuras, ayudando en la irrigación, pues, de los núcleos lenticular, del núcleo caudado y también de la cápsula interna, ¿no? En los segmentos más anteriores, ¿no? Porque básicamente quien vasculariza la mayor parte de los segmentos es la arteria cerebral media o silviana. Entre ellas se describe una arteria que es la arteria recurrente de Eubner o arteria estriada medial, también le llaman, estriada medial distal, algunos le llaman. Esta arteria, ¿no? Como la podemos ver aquí, es la arteria cerebral anterior, ¿no? Y acá podemos ver la arteria estriada medial distal o recurrente de Eubner. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a vascularizar? El brazo anterior de la cápsula interna. Ustedes saben que la cápsula interna tiene un brazo anterior, una rodilla o genu y un brazo posterior. El brazo anterior y la rodilla de la cápsula interna reciben vascularización de esta arteria estriada medial distal. La parte anterior de la cabeza del núcleo caudado, la parte anterior del núcleo lenticular, ¿no? También hay ramas que van hacia la corteza orbitofrontal, que es una región de asociación que tiene que ver básicamente con las motivaciones, ¿no? Con el sistema volitivo de la persona, ¿no? Y con las funciones ejecutivas. Y la porción posterior del gyrus recto, ¿no? O de la circunvolución recta, ¿no? Que hemos visto, ¿no? En práctica, ¿no? En la cara basal, la región orbitaria medialmente, ¿no?
donde está la región, ¿no?, olfatoria, ¿no?, medialmente al surco olfatorio, vamos a tener el giro recto o circunvolución recta. La parte más posterior es vascularizada por esta arteria recurrente de Eufner, que es lo que se describe, ¿no? Por acá tenemos la arteria comunicante anterior. La arteria, aprovecho para decirle, la arteria comunicante anterior es el lugar donde más frecuentemente asientan los aneurismas, ¿no? Y acá también la podemos ver, ¿no?, la arteria recurrente de Eufner en el segmento, ¿no?, el segmento precomunicante. Acá tenemos la comunicante anterior y acá, ¿no?, las otras, las arterias cerebrales anteriores. Acá la podemos ver, ¿no? Esto de aquí ya corresponde a arteria cerebral media. Estas son ramas tálamo-lenticulares, ¿no?, del primer segmento de la arteria cerebral media, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, esta de aquí es el segmento A1 o precomunicante. Acá está la comunicante, ¿no?, que corresponde, ¿no?, a la arteria recurrente, que va a dar la vascularización a estas regiones que les he mencionado. Y tenemos las ramas corticales, que son las más superficiales, más periféricas, que emergen del segmento postcomunicante, ¿no?, o segmento distal, ¿no? Irrigan la superficie medial, la cara interna de la corteza cerebral, ¿no? La cara externa en su gran mayoría es por la arteria silviana o cerebral media. La cara interna o medial es básicamente, ¿no?, territorio de la arteria cerebral anterior. Entonces, se irriga esta superficie medial hasta el surco parieto-occipital, ¿ya? Así como se describe también que una franja de 2.5 centímetros sobre la superficie hemisférica lateral adyacente, pero es lo menos, ¿no?, porque la parte lateral es básicamente por la arteria cerebral media, como les he dicho. Estas son las ramas, ¿no? Tenemos la arteria frontovasal medial, ¿ya? La arteria frontovasal medial, porque existe una arteria frontovasal